con el auspicio del Grupo Digama. Hola, bienvenidos a Rumbo Minero. Mi nombre es César Campos y junto a nuestro productor Miguel Zavala estaremos en la conducción del presente programa, que es una edición especial dado el marco de la reunión del Foro Económico Asia-Pacífico que ha tenido como sede Lima en esta última semana. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, César? Un gusto estar contigo. Bueno, lo de APEC que culmina el día de hoy ha sido un evento importante, tercera vez que el Perú, como siempre se ha dicho, ha sido anfitrión de esta cita, y lo más importante es que se ha puesto en valor nuevamente y se ha reactivado una agenda minera que en las últimas reuniones había quedado un poco detenida. Así es, César. Y bueno, y el punto culminante ha sido pues la inauguración del puerto de Chancay, ¿no? Un importante puerto que nos convierte en un hub a nivel América con un posicionamiento muy importante. Sí, no se puede perder de perspectiva que esto de alguna manera reactiva sobre todo la focalización de la dinámica económica que tiene que tener el Perú, no solamente con una inversión en una infraestructura tan importante como es el puerto de Chancay, sino también al mismo tiempo para motorizar el factor más importante de nuestra economía como es la minería. Al respecto vamos a conversar nada menos que con el presidente de la Sociedad Peruana o la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el ingeniero Víctor Govis, que puede dejarnos APEC y cómo anda toda la situación de la inversión minera en nuestro país. Tenemos otro invitado también. Así es, César. También tendremos la presencia de Jorge Soto Yen. Él es catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y exdirector general de minería, que vamos a tratar el caso del fracaso del Reinfo. Así es. Como siempre, también estaremos en contacto conversando con José González, el editor de la sección internacional de nuestra revista Rumbo Minero, sobre aspectos que nos interesan a todos en general. Vamos con las principales noticias mineras de la semana a cargo de Gabriela Chicoma. Estas son las principales noticias mineras de la semana. La demanda mundial de cobre se triplicará para el año 2050. Sin embargo, hay países que desde ahora ya vienen incrementando su adquisición del metal rojo. Precisamente 4 países que integran el Foro de Cooperación Asia-Pacífico concentran el 86% de las exportaciones de cobre del Perú. Se tratan de China, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. El nuevo directorio de Petroperú, presidido por Alejandro Narváez, nombró al sindicalista Óscar Vera como gerente general, a pesar de los cuestionamientos por parte del ministro de Economía José Arista acerca de los beneficios excesivos de los sindicatos de la empresa estatal. Esta decisión ha generado diversas opiniones, entre ellas las de Víctor Govis, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, quien señaló que el reto que enfrenta Petroperú no es solo operativo, sino que tiene un componente financiero y comercial, por lo que requiere un perfil distinto al de Óscar Vera. Como siempre, muchas gracias a Gabriela Chicoma por las principales noticias mineras de la semana. Lo habíamos anunciado, ya se encuentra en nuestros estudios aquí en Rumbo Minero el ingeniero Víctor Govis, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, con quien vamos a dialogar sobre el desenvolvimiento que ha tenido la cita del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, del cual somos el país anfitrión, pero también otros temas relacionados al sector. Víctor, como siempre, un placer recibirte en Rumbo Minero. César y Miguel, muchas gracias por la oportunidad. Antes de abordar estos ítems que he mencionado, llama poderosamente la motivación de preguntarte acerca de lo que ha ocurrido con el nombramiento del nuevo directorio de Petroperú y de su gerente general en medio de este clima, no vamos a llamarlo festivo, pero inspirador por lo menos, que tiene el hecho de que el Perú por tercera vez sea anfitrión de la APEC. ¿Qué te ha parecido a ti esta designación? Claro, es un hecho poco grato, es un hecho que desde nuestro punto de vista del gremio que representamos es penoso, porque debió en este espacio, como bien dices tú, de apertura, de visibilidad del Perú en el mundo, un tema tan relevante como la política de hidrocarburos, el manejo de una empresa de la dimensión de Petroperú, lo mínimo que hubiésemos esperado es un motivo, una exposición de motivos que motiva al gobierno a escoger a personas que del ámbito en lo personal no tengo ninguna duda de su calidad como personas,
pero creemos que el desafío que enfrenta Petroperú, un desafío comercial, financiero y operativo, requiere otro perfil profesional. Creo que siempre los errores dan espacio para correcciones, creo que este es el caso. Creo que el gobierno nos debe a todos una explicación y sobre todo a la ciudadanía. No nos olvidemos que es una empresa que tiene 8.500 millones de dólares de deuda y que se emprendió una inversión en una refinería con una cifra que es casi un tercio de lo que finalmente ha costado. Y por lo tanto, lo que uno espera es un grupo técnico, un directorio y una gerencia general con una mirada fresca, con una mirada, digamos, no comprometida con el pasado, que nos permite encontrar los errores cometidos y tratar de hacer las correcciones que correspondan. Se invoca la palabra error, pero vamos a darle una lectura política a todo esto, porque viene desde la forma como se maltrató al anterior directorio, presidido por Oliver Stark, cuando en una lamentable expresión la señora presidenta Dina Boluarte señala que son, o insinúa que son personas que no quieren al Perú, que se tiene que nombrar a otro tipo de profesionales que amen a nuestro país, creando una dicotomía absurda. Y luego se especuló mucho que el señor Narváez estaba pues, en el bolo para ser de todas maneras elegido como presidente del directorio. De tal manera que yo sí me permito, Víctor, señalar de que esto no es un error, es una persistencia en todo caso para una propuesta netamente política. Y claro, si ese fuera el caso, César, es un error. Nuevamente, porque una empresa de esa dimensión, con el problema que enfrenta, lo que menos requiere es una decisión política. Lo que se requiere es una mirada fría, digamos, fresca, como dije, porque hay una deuda muy grande y hay una parte de esa deuda que no es solamente con el Estado, sino con bonistas. Y nuevamente, el impacto en la caja fiscal, el impacto en la calificación de riesgo del país, se va a comprometer con una decisión que a todas luces, como tú dices, puede ser de orden político o realmente es pero cual fuera el caso, el adjetivo que corresponda, es un error. Y es un error que siempre es posible rectificarlo y eso esperamos. Ya con el nombramiento de Alejandro Narváez y también como gerente general a Óscar Vera Gargurevich, obviamente hay una tendencia estatista ¿no? Dentro de Petroperú, también impulsada también por el sindicato de trabajadores que vemos que también tiene mucho poder en las tomas de decisiones y que eran afines a que Narváez fuera elegido como presidente. Otra de las cosas era también el tema de los despidos, el que no quieran salir del edificio principal de Petroperú y no mudarse a Talara. Ya con todos estos hechos, Víctor, ¿cómo ves el panorama de Petroperú para el otro año? Mira, lo mínimo que deberían presentar esta nueva administración es un plan. Ese plan estratégico debería ser de conocimiento público o dominio por lo menos de los especialistas. Porque claramente, más allá de las personas, que como repito, en lo personal no tengo ninguna objeción, creemos genuinamente que el desafío es tal que se requiere otro perfil. El endeudamiento de Petroperú es de tal magnitud que va a requerir una salida no necesariamente convencional. Eso no quiere decir que se privatice, eso no necesariamente quiere decir que se liquide, pero el reconocer los cambios que hay que implementar supone seguramente aportar capital de riesgo que necesariamente no hace el Estado el que lo aporta. Y nuevamente, en Brasil, para hablar de la región, en Colombia hay dos ejemplos claros de empresas petroleras del Estado en la cual el capital abierto les ha permitido amenguar digamos, el perfil de riesgo del país y le ha permitido tener un gobierno corporativo que trae a la organización profesionales que están a la talla del desafío que hay que enfrentar. De eso se trata. Vamos de lleno, Víctor, al tema de APEC que culmina el día de hoy y la puesta en valor, como comentábamos con Miguel al abrir este programa, nuevamente del tema minero, porque este había decaído en las últimas citas del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico. Nosotros en Expomina y en una coordinación que hizo el grupo Digama, que patrocina Rumbo Minero, con la Cancillería y con el Ministerio de Energía y Minas, logramos incorporar un debate en la última versión de Expomina 2024 acerca de 3 factores que nos dijeron eran muy importantes para poder guiar una visión
más estructurada de toda la PEC respecto a la minería. Estos eran los minerales críticos, que evidentemente está en el debate mundial. Lo segundo, la innovación, la tecnología. Y lo tercero, la minería en pequeña escala, como se llama internacionalmente, mientras que nosotros aquí estamos justamente tratando de definir la aprobación de una ley que se ocupe de la minería artesanal y de la pequeña minería. ¿Cuál ha sido tu visión, en todo caso, de cómo se ha desenvuelto APEC en torno al tema minero? Sí, te agradezco la pregunta, César, y permítame ponerle números, para ponerle contexto, ¿no? La población económicamente activa en el Perú bordea los 17 millones de personas, de los cuales, lamentablemente, salvo 25% de ese 17 millones tiene un empleo formal. Hay un nivel de informalidad muy alto, es un tema que se ha abordado, y específicamente en minería hay una tremenda oportunidad de formalización. La ley MAPE, esta ley que aborda la pequeña minería y minería artesanal, justamente lo que trata es de formalizar sobre todo una actividad aurífera y que también ha comenzado a crecer en el ámbito cuprífero. ¿Cuántas personas se hablan? Se hablan de que son no menos de 500.000 personas. De ese gran universo de más de 10 millones de personas que en el Perú tienen un empleo informal, un tema que hay que abordar es justamente la formalización de todos los sectores económicos. Hay un problema en el comercio, hay un problema serio en el transporte, hay otro problema en la propia seguridad privada y hay este problema en minería. Entonces, en el tema minero per se, los precios de los metales, sobre todo el precio del oro, en los niveles actuales, nos revela que no es un tema económico, que los precios están a un nivel tan alto que hay márgenes para formalizar. Y creo que en ese sentido tenemos que todos trabajar en la formalización de las actividades económicas y en particular la minera, porque por la propia codicia que ha generado ha ingresado la actividad criminal y vemos los niveles de violencia que estamos viviendo. Víctor, una buena noticia es que MMG Las Bambas planea cerrar el año con una producción de 320.000 toneladas de cobre metálico y que para el 2025 se hayan propuesto incrementar la producción en un 25%, llegando a 400.000 toneladas. Buenos indicadores, ¿no?, de la minería formal, también sumado a que este año también se planea cerrar el tema de las inversiones mineras en 4.600 millones de dólares. Una evaluación rápida de cómo ha sido el año para el sector minero y cuál crees que puede ser el panorama para el próximo año. Parafraseando al César lo que es del César, en este caso, así como hemos criticado estas decisiones de Petroperú, y tenemos que reconocer desde diciembre del año 23, que fue el intento de golpe de Estado, ha habido un cambio en la política minera per se. Todo el corredor sur ha estado en tranquilidad, no ha habido violencia en la zona sur, ha habido presencia policial, en algunos momentos apoyado por el ejército, y se refleja en los resultados que tú mencionas de Las Bambas. Es positivo, también es positivo el que se esté construyendo de manera sostenida el proyecto Tía María, y por eso, es decir, hay de cal y hay de arenas, como se dice, ¿no? Yo tengo que, con esa misma amplitud, reconocer de que con este gobierno se está avanzando en el desarrollo, en el desenvolvimiento de las operaciones mineras, lo cual es importante para la economía del país. Y específicamente lo que tú comentas, Las Bambas, es un buen resultado. Y quizás también para ponerlo más números al contexto, el Perú es el segundo productor de cobre del mundo, el segundo productor de cobre del mundo. Jugamos en las ligas, siempre vamos al mundial, ¿no? No es como en el fútbol. Y claramente tenemos un portafolio para duplicar ese nivel y disputar el primer lugar. Creo que ahí está el desafío, cómo lograr de que ese portafolio de proyectos de cobre que va a permitir incrementar el desarrollo del territorio, porque generas corredores económicos que integran la zona altoandina con la zona costera, sea un poco parte de la política futura de gobierno. Perfecto. Ahora queríamos entrar, Víctor, con el tema del reinfo, ¿no? Está siendo tan cuestionado la demora de la entrega de la ley MAPE para que sea revisada por el Congreso y los proyectos de ley que están presentando diferentes congresistas para ampliar el reinfo de forma indefinida. Incluso el presidente del Congreso, Eduardo Salguana,
dice pues que no hay una voluntad política para poder erradicar, para poder formalizar, a estos mineros informales. ¿Cómo ves tú este panorama? ¿Qué pasará con el Reinfo? ¿Crees que lo van a ampliar? ¿Qué pasará con la MAPE también? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Creo que toda la sociedad en general, y obviamente incluyo al Poder Ejecutivo y al Congreso, son sensibles ya de lo pernicioso que ha sido el Reinfo. Claramente el Reinfo tiene que desaparecer, va a ser una transición, no va a ser un corte perfecto, va a haber una transición, pero en esa transición va a tener que hacerse muy claro de qué es lo que vale, qué es lo que sigue en tránsito a formalizarse y qué cosa no se puede formalizar. Nuevamente, para ponerlo en números, hubieron 80.000, números gruesos, 80.000 personas que se presentaron al Reinfo, de los cuales solamente 2.000 han logrado la calificación plena de estar formalizados. Y hay unos 18.000 que están en proceso, que les falta un paso. Esos 18.000 tienen que seguir rigurosamente y cumplir el plazo, y luego de ese plazo perentorio que la ley establece 6 meses, va a ser el Ministerio de Energía y Mina, ya no los gobiernos regionales, los que diluciden y permitan ayudar a ese proceso de formalización pleno. Pero los otros 60.000 que son reinfos en suspensión tienen que dejar de funcionar. En un Estado de Derecho como el que debemos aspirar todos, es algo que no se puede aceptar, porque con ese documento suspendido siguen comprando explosivos. Con ese documento suspendido siguen entrando a concesiones de terceros, siguen llevando el mineral a plantas de terceros y finalmente exportan. Es algo que creo que la sensibilidad ha alcanzado a toda la sociedad, como digo, y creo que este tránsito, una ley MAPE acompañado con un proceso de transitoriedad para el cierre del Reinfo es lo que corresponde. Pero no da un pretexto, entre comillas, el Poder Ejecutivo con esta demora en la presentación de la ley MAPE, Víctor, porque se anunció por boca del propio titular del sector, el ingeniero Rómulo Mucho, a quien todos apreciamos, que esto iba a estar preparado, listo, el miércoles pasado ya para ser aprobado por el Consejo de Ministros y derivado, por supuesto, al Poder Legislativo para su pronta discusión, que hasta el propio titular del Congreso, Eduardo Salguán, está planteando discutirlo lo más pronto posible. Yo creo que de repente puede haber esta consideración siempre subalterna, decir, como no presentan MAPE o se han demorado, entonces vamos a aprobar esa propuesta, perniciosa por supuesto, de decir que no le ponen ya ni siquiera límite, ¿no es cierto?, a la extensión del Reinfo. ¿Cómo ves ese escenario? Claro, eso que tú planteas sería inaceptable porque sería dejar al país con una criminalidad en creyendo, ¿no? Lo cierto, buscando la causa raíz de esto que me preguntas, creo que es la debilidad que no podemos negarla del gobierno. Es un gobierno que nace a consecuencia de un intento de golpe de Estado y al día de hoy con un Congreso que tiene más de 10 o 13 grupos parlamentarios distintos, pero que ninguno de ellos representa al gobierno. Entonces, es un gobierno sin base parlamentaria y por lo tanto está, entendería yo, en ese proceso de convencimiento para que lograr de que esta ley, que van a presentarla, entiendo, en esta semana que viene, exactamente post-APEC, sea una ley que sea bien recibida y finalmente aprobada. También en la causa raíz está el financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Ajá. Es decir, un tema importante es que el financiamiento político sea también permitido para las empresas formales. Es tal el sistema que todo indica que las economías informales, las economías ilegales, tienen más acceso que las empresas formales a tener influencia en el Parlamento. Víctor, como siempre, un placer tenerte en el programa. A ustedes. Y estaremos en una próxima oportunidad. El ingeniero Víctor Gómez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, estuvo aquí en Rumbo Minero. Una pausa y continuamos. Para el año 2025, la inversión minera en el Perú superaría los $6.000 millones, consolidando al país como un destino minero clave a nivel mundial. A través de Expo Mineros y Proveedores, MINPRO 2025, impulsamos las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Reserva tu stand y participa en la feria minera más completa del sector. Exhibiciones, conferencias y ruedas de negocios en un solo lugar. Del 24 al 25 de junio en el Centro de Convenciones de Lima. Haz negocios con la principal fuerza económica del Perú. No te quedes fuera y separa tu stand en minproperú.com.
Somos la central de compras de suministros industriales líder en el Perú. Contamos con 53 años de experiencia ofreciendo un servicio de abastecimiento eficiente, flexible y confiable, con una oferta de más de 1 millón de códigos en alianza con proveedores nacionales y extranjeros. Visítanos en www.efc.com.p. EFC, lo necesitas, lo hacemos. En nuestro bloque internacional, American Mining, como siempre, tenemos el gran gusto de presentar, y esta vez también en directo, al editor de la sección internacional de la revista Rumbo Minero, José González, que siempre nos ilustra desde Wall Street, Nueva York, con todo el panorama internacional, mundial, acerca de la economía y también cómo anda el mundo de la minería. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Encantado, César, estar con ustedes siempre. Bueno, el triunfo de Donald Trump es un tema inevitable de conversarlo contigo, si bien ha habido un margen muy estrecho en cuanto al voto ciudadano, de diferencia con Kamala Harris. Sin embargo, el voto electoral lo ha beneficiado ampliamente, y esto conlleva pues a mirar un poco cómo ha reaccionado el mercado, los mercados internacionales, cómo han reaccionado en general. Esto ha sido positivo desde el punto de vista bursátil, pero ¿qué nos espera en el campo de la minería y en particular al Perú, que saliendo de esta cita de APEC, de la cual somos país anfitrión, se ha visto que estamos determinando un camino a seguir? Es correcto lo que dice César. El triunfo sorpresivo en cierto sentido, a pesar de que las encuestas lo anunciaban y había un sector de analistas que esperaban que Trump fuera reelegido, plantea una serie de cuestionamientos a las dinámicas económicas, no solo en los Estados Unidos, sino a nivel global y particularmente para los mercados emergentes. Los mercados financieros han reaccionado con mucho entusiasmo. La Bolsa de Valores de New York subió 1.300 puntos al día posterior a la elección, ya ha seguido subiendo. Las tasas de interés, los bonos, sin embargo, se han mantenido con un margen superior y previo a la elección, en la medida que se sigue percibiendo que podría haber un riesgo con las políticas planteadas por el presidente Trump. ¿Cuáles son los ejes más importantes de esas políticas económicas y cuáles podrían ser los problemas y los pros y los contras para los mercados emergentes y en particular el sector minero? Que ha prometido que va a extender los recortes fiscales de su primera administración que se vencen el próximo año y necesitaban ser renovados. Y si hubiera ganado el Partido Demócrata, no lo hubieran sido, van a ser renovados. Se van a reducir los impuestos a las corporaciones y a los individuos, particularmente a los de altos ingresos. Por eso reaccionan bien los mercados bursátiles. Las corporaciones van a seguir teniendo buenos resultados, habría dinero para invertir, pero eso va a incrementar el déficit fiscal en los Estados Unidos. Pero lo más importante para nosotros es que en esta propuesta política de Trump en términos de petróleo y de rechazo de la descarbonización, hay una gran pregunta si los Estados Unidos se retiraría o no nuevamente de los acuerdos de París y de la COP que se está realizando en Bakú, crearía ruidos en relación a la transición energética. Bueno, perdóname, Trump tuvo una relación errática, eso te quería también agregar, con la COP, ¿no? Durante su gobierno, por lo tanto ahora se presenta un panorama por lo menos incierto. Tendría un efecto importante en que muchas de las dinámicas en relación a los precios de los metales y minerales, particularmente los minerales críticos, están vinculados a esta consolidación. Veremos cuáles son las conclusiones de la COP, que lo revisaremos hacia adelante, pues es una reunión extensa. Sin embargo, los factores estructurales en función a la descarbonización no van a desaparecer. Es decir, el cobre no va a regresar a $3.30 la libra, se mantendrá con cierta volatilidad en los niveles actuales hasta que se definan políticas públicas desde los Estados Unidos en relación a su actitud hacia el cambio climático. Vamos a tener ruido en lo que se refiere al sector minero. Eso no hay que ignorar, sin embargo, que la demanda europea o la de Asia va a seguir siendo constante. Esta es una pieza en un juego complejo. José, por otro lado, el día de hoy acaba la PEC, ¿no?, que se está realizando aquí en nuestro país, y entre tantas actividades que se han dado, la más importante obviamente es la cumbre, ¿no?, el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de China, Xi Jinping. Cuéntanos un poco danos algunos detalles de esta cumbre, ¿no? ¿Cuál ha sido la dinámica de las reuniones? Nos va a tomar tiempo, Miguel, consolidar una valoración de la reunión y las consecuencias de la misma. También lo revisaremos hacia adelante. Sin embargo, queda claro que la confirmación del presidente Biden de asistir a la cumbre, que fue días antes, se esperaba que asistiera, pero lo confirmó días antes, la
participación de Xi había sido confirmada tiempo atrás por el tema de la inauguración del puerto de Chancay, lo que significa en la proyección geopolítica y geoeconómica de China, y la asistencia de una cantidad de líderes que no habían confirmado, sino hasta días antes de la cumbre, tiene que ver también con la elección de Donald Trump. Curiosamente, la última visita al extranjero del presidente Obama fue al Perú, a una cumbre de la PEC, a la que asistieron todos los presidentes en preparación a esa presidencia de Trump que venía, que era la primera, esta es la segunda, y parte de la discusión ha tenido que ver con a qué se tienen que atener los países asiáticos y la cuenca del Pacífico en una nueva administración del presidente Trump con las variaciones que vienen. Y la cumbre Biden-Xi tiene que ver, como habíamos hablado en el pasado, si la cumbre de San Francisco fue una cumbre energética y de restablecer los lazos comerciales entre los Estados Unidos y China que habían sido interrumpidos por la guerra de tarifas que planteó la administración Trump, en reparar esos lazos y proyectarlos hacia adelante independientemente de las políticas que vaya a adoptar la administración Trump hacia adelante. Muy bien, José González, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tendremos bastante que hablar en las próximas semanas acerca de las primeras decisiones que está tomando la futura administración de Donald Trump, que habrá de juramentar el 20 de enero próximo, pero ya donde está nombrando a todo su gabinete, personajes claves que van a tener que incidir, influir mucho también en las decisiones de tipo económico que se vaya a tomar. Te tendremos en la próxima oportunidad. José González, nuestro editor internacional de la revista Rumbo Minero, que aquí usted la observa con toda la información relacionada a la última cita de Expomina 2024 que tuvimos el honor de patrocinar. Usted puede acceder gratuitamente a todo lo que conversamos siempre aquí con José González, todas las materias relacionadas al ámbito minero, accediendo gratuitamente a través de la www.rumbominero.com. Gratuitamente, reitero, usted puede tener la lectura abierta de Rumbo Minero. Miguel. Es hora de dar pase, César, al bloque de activos mineros ANSAP. La situación ambiental en Loroya era sumamente compleja. El Perú tuvo que asumir su responsabilidad tutelar de velar por la salud de la población y el ecosistema. Anteriormente las calles, las pistas eran barro, eran tierra, entonces ahí estaba la contaminación. Y eso ha cambiado, porque ya ha tapado, ha remediado ya activos mineros. Ya se ha cubierto todo lo que se ha envenenado, digamos, la ambientación. Hoy en día ya Alto Marcabay ha desarrollado bastante, uno en el comercio, uno en el transporte, se ha creado fuentes de trabajo, ya es otra calidad de vida prácticamente. Este lugar, como dice, ha desarrollado bastante, ¿no? Gracias a eso ya tenemos un desarrollo más de nuestra asociación de acá de Alto Marcabay, ¿no? Inclusive los animales anteriormente sufrían de la renguera que se habla. La renguera, unos animalitos que no podían caminar por los pastos, por la contaminación, todo. Hoy en día desapareció esa enfermedad. En estos espacios, con suelos expuestos, con suelos contaminados, jugaba con mi hermano, con mis amigos, con mi familia. Me llena de alegría trabajar en una empresa que ha hecho el cambio en Loroya. Los niños de hoy tienen una realidad totalmente distinta. Como lo habíamos anunciado, nos acompaña en esta segunda entrevista de Rumbo Minero el destacado profesor Jorge Soto Yen, quien es catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero que también ha tenido una función muy importante como director general de minería en el Ministerio de Energía y Minas. Con él, también lo habíamos anticipado, vamos a dialogar acerca de esta ley MAPE, o sea, la minería artesanal y la minería en pequeña escala, que todavía no sale a la luz, pese a los anuncios que había hecho el ministro Rómulo Mucho de que iba a estar lista la semana pasada. Y también, por supuesto, sobre el fracaso del Reinfo.
Jorge, siempre es un placer tenerte en nuestro programa. Bien, muchísimas gracias a Rumbo Minero por esta oportunidad y poder brindar el conocimiento y la expertise que uno ha tenido durante un buen tiempo en el Ministerio de Energía. Es lo que tenemos que aprovechar, personas con experiencia ilustrada, además como tú. Mira, estaba mencionando el ministro Rómulo Mucho, lamentablemente había anticipado la presentación y la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la ley MAPE. Esta no se ha dado, pero también está señalando de que hay algunos ajustes a esta norma que están destinadas a un ordenamiento mejor de la formalización. ¿Cómo ves tú, en todo caso, este proceso? Nos aproximamos ya al cierre de la primera legislatura ordinaria del Congreso 2024 y ya se ha anunciado de que si no se discute la ley MAPE, pese a que el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, ha señalado que sería de su interés que esto pueda debatirse, podría aprobarse una extensión ya indefinida del REINFO. ¿Qué piensas tú? Sí, mira, ante todo, primero hay que ver que los procedimientos internos del Ministerio de Energía y Minas son a veces complicados. Y eso toma tiempo el poder definir una norma, una ley. Pero creo yo que el Ministerio de Energía y Minas, donde tuve la oportunidad de elaborar, ya está en las finales seguramente. Y eso es importante. Ahora, hay que ver qué nos trae esta ley MAPE, si es beneficiosa o no es beneficiosa, porque algunos lo ven de esa perspectiva. ¿Has tenido posibilidad de revisar en todo caso cuáles son los primeros indicadores que se han... Sí, por supuesto, para poder aportar en lo que se decide aquí a nivel nacional. Importante para mí el tema de la promoción y la protección de las actividades de la pequeña minería que están encausadas en esta ley MAPE, pero que hay que ver qué es lo que se necesita. En ese punto, lo importante para esta norma es la simplificación de los procedimientos y permisos que se requieren. Esta ley MAPE nos puede permitir que sea más ágil desde todo punto de vista para los pequeños mineros los procedimientos. Pero realmente, si uno se fija, esto tiene dos connotaciones. Uno, la parte del Poder Ejecutivo que viene trabajándola constantemente, y lo que vamos a tener en el Poder Legislativo, que ahí para mí también hay un signo de interrogación si es que podría aprobarse o no aprobarse esta norma de MAPE que establece el Ministerio de Energía y Minas, que de todas formas va a ser muy importante para toda la pequeña minería y minería artesanal. Yo espero en verdad que las autoridades, en este caso el Poder Legislativo, pueda revisar bien esta norma, discutirla y ver los puntos positivos que nos va a traer para el país, porque todos queremos que la pequeña minería y minería artesanal, desde un punto de vista como tal minería, sea formal desde todo punto de vista. Y quisiera solamente dar un punto allí importante. Yo siempre escucho minería ilegal. Para mí, como académico en la universidad, siempre nos enseñan lo que es la carrera de ingeniería de minas. No existe minería ilegal. Existe una explotación irracional de los recursos naturales del país. Y yo creo que debemos irnos a ese punto. La minería como tal nos hace daño el tema de la palabra ilegal, y eso debemos ir cambiando poco a poco. Jorge, ahora queríamos tener tu opinión respecto al tema del papel del Congreso en todo este tema del REINFO. Si bien ya hubo una decisión cuestionable en marzo cuando se decidió ampliar el REINFO hasta el 31 de diciembre, estas últimas semanas han habido presentaciones de proyecto de ley, hasta 5, que buscan ampliar el REINFO hasta de forma indefinida. Bueno, han salido también algunos congresistas a declarar indicando que el fracaso de este REINFO, incluso el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, indica que también es un fracaso el REINFO, pero que esto es a falta de voluntad política, ¿no? ¿Cuál es tu interpretación respecto a ello? O sea, ¿es un tema técnico? ¿Es un tema político? ¿Cómo analizas también el papel del Congreso en todo ese tema? Mira, para mí es un tema técnico que se convirtió lamentablemente en un tema político. Técnico porque si nosotros recordamos en la normativa del 014-92, en el artículo 91 y 92 de la Ley General de Minería, siempre se hablaba de la pequeña minería y minería artesanal dentro de los ámbitos correspondientes.
Han habido modificaciones en el año 2000, 2008 y 2017 respecto a la producción de cada concesión minera. Y es ahí donde, para mi punto de vista, que es técnico, vienen algunos cambios que se traducen ahora a lo político. Y cuando hablo de lo político, me refiero a que si todos decimos que no hay voluntad política, quiere decir que la voluntad política no la tiene ninguno. Ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, ni la sociedad civil, etc. Yo creo que deberíamos enfocarnos en que debe haber una voluntad política de todas las instituciones, tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo, sociedad civil, de todas las instituciones en verdad, y sentarnos porque hay cosas positivas que podemos rescatar e implementar desde el punto de vista de la pequeña minería y minería artesanal. Bueno, tenemos ejemplos cómo le va a Chile, tenemos ejemplos de otros países que se podría dar desde un punto de vista positivo. Pero en verdad, políticamente, ¿qué debemos hacer? Deberíamos preguntar todos nosotros qué podemos hacer el Congreso, qué podemos hacer el Ejecutivo. El Ejecutivo ya está encaminado en una ley MAPE, es importante. ¿Qué queda del Legislativo? Revisar esta ley MAPE, dar los aportes necesarios más allá de la coyuntura política que podamos tener. Recordemos que hay más de 400.000 mineros que están en todo el tema de la pequeña minería, sea formal, como lo denominan, en este caso explotación irracional de los recursos naturales o ilegal, como le dicen, e informal desde todo punto de vista. El Reinfo viene más de 12 años, 2002 empezó, pero si uno retrocede al 2002, ya había un tema de la pequeña minería y minería artesanal. 12 años se dice que no ha habido resultados. Resultados porque ninguno quiso asumir la responsabilidad desde un inicio. Y creo yo que hay una enseñanza importante. Ya hemos visto que esto ha ido creciendo, pasando de 50.000, 100.000, 200.000, 400.000 mineros, se traduce en un tema social. Entonces lo que tenemos que ver es de dos aristas. Un tema social, netamente, claro, y un tema desde un punto de vista económico. ¿Y por qué digo de un punto de vista económico? Si nosotros escuchamos al Ministerio de Energía y Minas, que ha formalizado alrededor de 2.050 mineros, ¿no es cierto? Pero si uno saca un cálculo, verdaderamente, esos 2.050 mineros al país le aportan entre 2.000 a 2.500 millones de dólares anuales de ingresos. Así hayan sido 2.000, ¿qué pasaría si seguimos en una buena brecha donde todos nos unimos y pensamos que podría dar este resultado positivo? Nos iría mucho mejor a todo el país. Finalmente, Jorge, el Ministerio de Energía y Minas ha lanzado la Política Nacional Multisectorial de Minería al 2050, que busca promover un desarrollo equitativo de la industria, fomentando la inversión, impulsando prácticas de minería sostenible y responsable. ¿Cuán importante es esta política multisectorial, en tu opinión? Mira, a ver, la política multisectorial viene de muchos años. Primero se dio al 2030, ahora estamos al 2050. Es importante cómo ejecutarla. Para mí, o sea, la implementación, el haber hecho una descripción es muy importante porque nos da una guía de cómo vamos a proceder en los siguientes años. Pero lo que se necesita en verdad es, aquí vienen las voluntades de todas las entidades. Si es una política establecida por el Ministerio de Energía y Minas, que es muy buena, lo que debería preocuparnos, o quizás decir quiénes son los que van a ir conmigo, Ministerio de Energía y Minas, a que se implemente esta política. Y ahí tenemos Ministerio del Interior, tenemos Ministerio de Transportes y Comunicaciones, todas las entidades. ¿Y por qué es importante que todas caminen al mismo nivel? Porque si nosotros queremos que haya una buena minería y que tengas también mejores facilidades para ello, significa tener mejores accesos, infraestructura mismo. Sea pequeña minería o sea mediana o gran minería, necesitas ello. Necesitamos que también vaya el Ministerio del Interior desde todo punto de vista de sus competencias. Requerimos que acompañe y que sea parte de esta política sectorial. También educación, porque si nosotros educamos desde todo el punto de vista de la academia, podemos definir que profesionales de la academia pueden aportar a una pequeña minería o minería artesanal, o pueden ser los enlaces, aquellos jóvenes que salen de la universidad, los enlaces con toda la parte de la sociedad civil en su conjunto, pero lo más importante,
ir donde los pequeños mineros y comenzar a comunicar las facilidades que puede tener esta ley MAPE, las facilidades que puede dar el gobierno en todo su ámbito, y que eso nos llevaría a ser cada día mejores o más formales, pero sobre todo que daríamos un aporte al propio país. O sea, debemos pensar que por el ser pequeños mineros o pequeños mineros en formalización, debemos pensar que somos parte del país y que nuestros hijos son los que van a venir después, ¿no es cierto? Y para ellos es que tenemos que trabajar todos en una sola línea de que esta ley MAPE, la política multisectorial para el 2050, debe ser fortalecida en todos los ámbitos del país. Jorge, muchísimas gracias. Muy enriquecedor este diálogo que creo que has dado bastantes aportes muy certeros, puntuales, además de cómo debe evolucionar en todo caso el debate sobre la ley MAPE y lograr la ansiada formalización real de la pequeña minería y la minería artesanal. Te tendremos, por supuesto, en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Todos queremos un país mejor con todo y sobre todo con la minería. Muchas gracias. Jorge Soto Yen, quien ha sido director general de minería y es un destacado catedrático universitario en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estuvo con nosotros aquí en Rumbo Minero. Una pausa y retornamos. Para el año 2025, la inversión minera en el Perú superaría los 6.000 millones de dólares, consolidando al país como un destino minero clave a nivel mundial. A través de Expo Mineros y Proveedores Minpro 2025, impulsamos las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Reserva tu stand y participa en la feria minera más completa del sector. Exhibiciones, conferencias y ruedas de negocios en un solo lugar. Del 24 al 25 de junio en el Centro de Convenciones de Lima. Haz negocios con la principal fuerza económica del Perú. No te quedes fuera y separa tu stand en minproperú.com. ¡Qué rico! Momento de presentar el bloque de los aliados estratégicos en la minería, los proveedores. En Rumbo Minero TV, damos pase al bloque de proveedores del sector minero. En nuestra primera entrevista al bloque de proveedores tenemos el gusto de presentar a Pablo Romero, gerente de negocios de Atlas Copco Power. Dándole la más cordial bienvenida, le formulamos la primera pregunta: ¿cuántos años viene trabajando en el sector minero y cuál es el portafolio de productos y servicios que ofrece? Buenos días. Primero que todo, muchas gracias por la invitación a conversar de estos temas tan importantes para Atlas. Y pasando a tu pregunta, te comento que en Perú, Atlas lleva casi ya 75 años en el mercado, siendo la primera sucursal en Sudamérica en abrir en el 1950. Nosotros contamos con un gran portafolio enfocado fuerte en minería, que tiene equipos de torres de iluminación, que son híbridas, que pueden funcionar o solar o de manera conectada directo con la batería. Se cargan automáticamente, lo que impacta en la operación y en el impacto que tienen con el medio ambiente. También tenemos compresores. Dentro de nuestro portafolio tenemos el primer compresor de tornillo que se alimenta completamente de batería, los motores a combustión. También tenemos generadores que, combinados con nuestras estaciones de almacenamiento, te permiten un funcionamiento híbrido y, en este sentido, modular, el disminuir la emisión de gases y con ello estabilizar la alimentación eléctrica. Cabe destacar que todos nuestros equipos están diseñados buscando una eficiencia energética, con ello una disminución en los impactos que podría tener medioambiental y en el uso de repuestos o mantenimientos, porque al buscar la eficiencia energética nos obliga y nos proponemos tener mejores materiales en todos nuestros productos que tengan una mayor durabilidad
con ello menores mantenimientos y con ello menores desechos que puedan caer al medio ambiente. Pablo, coméntanos cómo ha evolucionado la tecnología e innovación de los productos y servicios en su rubro. Nosotros tenemos un foco muy fuerte en el mercado minero, buscando siempre la innovación. Por eso que nos especializamos en buscar soluciones que tengan una mejor eficiencia, ya sea energética y de operación, que disminuyan las paradas, que disminuyan los mantenimientos. Y con ello nosotros sacamos ventaja frente a nuestros competidores, buscando siempre ser parte importante dentro del proceso de nuestros competidores, disminuyendo los tiempos muertos, disminuyendo los consumos de combustibles fósiles o productos que sean no amigables con el medio ambiente. Muy interesante. Finalmente, Pablo, coméntenos de manera breve, por favor, cómo es el ejercicio del trabajo post-venta, el seguimiento al cliente. Claro, por supuesto. Nosotros en la postventa para Atlas Copco es parte primordial de la propuesta completa, porque busca afianzar la relación con otros clientes. Nosotros lo que tenemos principalmente es adecuarnos a las necesidades de cada cliente que utiliza nuestros productos, nuestras soluciones. También contamos con técnicos que han sido capacitados directamente en nuestras fábricas y con nuestros ingenieros de diseño, lo que te da una mejor respuesta a nuestros clientes. Y también contamos con un equipo especializado en buscar cuáles son las mejoras que podrían tener nuestros productos dentro del proceso. Bien, muchas gracias, Pablo, por esta entrevista. Bueno, les quería agradecer la oportunidad que tenemos para compartir nuestra experiencia con Atlas Copco. Espero verlos constantemente y seguido a todos. Muchas gracias y que tengan una buena tarde. Estuvo con nosotros Pablo Romero, gerente de negocios de Atlas Copco Power. Una pausa y retornamos. Para el año 2025, la inversión minera en el Perú superaría los 6.000 millones de dólares, consolidando al país como un destino minero clave a nivel mundial. A través de Expo Mineros y Proveedores, Minpro 2025, impulsamos las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Reserva tu stand y participa en la feria minera más completa del sector. Exhibiciones, conferencias y ruedas de negocios en un solo lugar. Del 24 al 25 de junio en el Centro de Convenciones de Lima. Haz negocios con la principal fuerza económica del Perú. No te quedes fuera y separa tu stand en minproperú.com. En nuestra segunda entrevista del bloque de proveedores mineros, quiero darle la bienvenida a John Dulanto. Él es gerente general de la empresa Bresdel. Dándole la cordial bienvenida nuevamente, quiero preguntarle cuántos años vienen trabajando en el sector minero y cuál es el portafolio de productos y o servicios que brinda su empresa. Muchas gracias por la invitación a Rumbo Minero TV. Claro, Bresdel Mining es una empresa que ya tenemos 15 años de trabajo en el sector minero, enfocado 100% en minería. Tenemos 3 líneas de negocio desarrolladas, de las cuales hemos incorporado a 2 de ellas recientemente, porque desde los inicios hemos sido proveedores de las partes y componentes para las principales marcas de Jumbo, Scoopy Dumpers, en las perforaciones subterráneas, ¿no?, de las mineras. De las 3 líneas tenemos la primera, que es maquinaria. Representamos a la marca Fletcher de Estados Unidos, fabricante mundial y pionero en jumbos y maquinaria para desarrollo de minería y construcción. La segunda es partes y componentes. Tenemos un almacén central aquí en Lima y otros deslocalizados en otras regiones del país. La tercera línea tiene que ver con consumibles. Llamamos consumibles a la línea de las brocas de perforación y los aceros de demolición. Representamos ahí a la marca Paddle & Venable de Inglaterra, una marca que tiene más de 100 años y es referente en este rubro. John, coméntenos por favor cómo ha evolucionado la tecnología y la innovación en la oferta de productos y servicios de su empresa. Bueno, ha habido un desarrollo y este desarrollo va a la par con la tecnología. En los últimos años ha estado muy orientado a buscar reducir costos, a menores emisiones, menor contaminación también.
se han desarrollado más los equipos eléctricos para interior mina, para las labores de las faenas, de las operaciones mineras. También se han desarrollado productos que son más durables. Nosotros vamos muy enfocados o muy alineados con la calidad y buscamos siempre que la operación tenga los mejores equipos, repuestos, y las inversiones son de muchísimos millones, entonces se tiene que tener todo lo necesario para que la operación no tenga ningún contratiempo. Para finalizar, John, y de forma breve, coméntanos cómo es el trabajo postventa y de seguimiento que realizan a sus clientes. Perfecto, sí. Tenemos un sistema de trabajo, le llamamos el sistema Smart 360, por el cual nuestro equipo en conjunto está siempre bien enfocado en apoyar a las operaciones mineras, a las faenas. Damos bastante importancia a las visitas, ya sea visitas técnicas, comerciales, de capacitación. Siempre estamos buscando tener el mejor contacto con los usuarios, sobre todo, para poder saber realmente cuál es la necesidad, porque muchas veces, bueno, últimamente la mayoría de casos, es el tiempo de entrega de los equipos, un factor muy importante. Tenemos una frase que lo usamos. Básicamente decimos que donde mejor nos va es donde más comunicación existe. Así que buscamos siempre estar conectados con la realidad para poder saber cómo podemos ayudar mejor. Eso es nuestro principal enfoque, ¿no? Estar muy cerca de la operación para poder ayudar de la mejor manera. Muchas gracias, John, por estar aquí en Rumbo Minero y esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Muchas gracias a Rumbo Minero TV por la entrevista y estamos para servirles. Estuvo con nosotros John Dulanto, gerente general de la empresa Bresdel. Ahora vamos a una pausa comercial y regresamos. Prepárate para convertirte en un talento de la industria minera estudiando y viviendo en un mismo lugar. En menos de 11 meses puedes alcanzar tus sueños con una carrera técnica en CETEMIN, el único internado en Perú. Ofrecemos un entorno completo para tu formación con todo lo que necesitas para estudiar y triunfar. Visita cetemin.edu.pe. Hemos llegado al final del programa Rumbo Minero en esta edición especial en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico AP que se ha realizado en Lima, su impacto en la minería. Y creo de verdad, Miguel, que ha sido un programa muy interesante con nuestros destacados invitados. Primero, hablar de lo que ha señalado Víctor Govitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y sus dudas sobre lo que puede ser el destino de Petroperú. Así es, César. Y bueno, lo importante es que sea quien sea que esté ahora en el directorio, tenga un plan de trabajo ya serio para que se pueda aplicar en el tiempo para poder, bueno, en este caso, rescatar Petroperú, ¿no? Que es lo que busca este gobierno. ¿Qué es lo que tienen que esclarecer sus actuales directivos, ¿no? Es verdad lo que dice el ingeniero Govitz, no hay nada personal que se pueda tener contra Alejandro Narváez o contra el ingeniero Oscar Vera Gargurevich, que muchas veces lo hemos tenido acá en el programa, y que ojalá también nos acepte alguna invitación ya en su calidad de gerente general de Petroperú para conversar un poco sobre cuáles son los planes, las propuestas y sobre todo el horizonte respecto a cómo solucionar el problema financiero, por Dios, porque eso es lo esencial. El tema de Petroperú hoy por hoy es la abrumadora deuda que tiene no solo con el Estado, sino, como bien dijo el ingeniero Govitz, con los bonistas extranjeros y una serie de acreedores. ¿De dónde pecata se paga esto? ¿No? Y si solamente la refinería va a ser el colchón para poder determinar el pago adecuado de estas obligaciones. También muy interesante conversar con Jorge Soto Yin, quien ha sido director general de minería, acerca de todas estas trabas burocráticas que hay en el sector. Sí, definitivamente él ha indicado, bueno, él ha estado trabajando en el aparato del Estado, en el MINEN, y sabe de los tiempos también que toma la aprobación de cada cosa, de cada dictamen, ¿no? Entonces, que cosas que no pueden salir de un día para otro, definitivamente. Igual que Víctor Govitz, el ingeniero Soto, opina que evidentemente el reinfo sería una perversidad que lo puedan hacer extensivo, pero a mí me da la impresión, Miguel, que no hay un clima político adecuado como para saber determinar que solo por la propia voluntad de los congresistas a esto se le tenga que poner fin. Yo insisto que puede haber el pretexto que si la ley MAPE o la propuesta de la ley MAPE no llega a tiempo al Congreso, va a ser lo ideal para muchos congresistas que quieren mantener el statu quo.
Vamos a ver, se habla de voluntad política, pero también hay intereses políticos detrás de todo. Intereses políticos, por cierto que sí. Bien, llegamos al final de este programa especial. Mi nombre es César Campos, junto con Miguel Zavala estuvimos en la conducción del espacio. No se olvide la próxima semana sintonizar siempre por Willax Televisión y PBO Radio Rumbo Minero.